Hay muchas personas a las que he admirado a lo largo de los años como profesionales. Hay muchísimas personas que me han vuelto locos con su comunicación y su manera de hacer las cosas. Pero entre todas ellas, probablemente Steve Jobs sea una referencia, un icono, alguien en quien me he fijado. Es cierto que conforme pasan los años, igual voy teniendo otras personas que me apasionan, pero tengo muy claro que Steve Jobs es una de esas claras referencias, una de esas claras personas que hizo un trabajo tan potente, tan mágico, tan diferente, del que todo podemos aprender una barbaridad a la hora de persuadir. Pues seguramente un CEO puede aprender un montón, pero en lo que se refiere a nosotros, que vendemos, que persuadimos, que somos copies, pues todavía más. Sobre todo porque él sabía cómo hacer que la gente quisiera comprar, quisiera casi pelearse por ser los primeros con cada uno de los nuevos productos que lanzaba. Y créeme, pocas personas han logrado eso en el mundo. Así que, si te parece, vamos a ver cuáles son algunas de las claves que utilizaba y entender cómo las podemos utilizar nosotros en nuestros próximos textos para vender. Pero antes de empezar, ya sabes que puedes ir ahora mismo a las notas del programa y apuntarte completamente gratis a una lista de correo donde cada día te envío un consejo de ventas, una reflexión, una expansión de lo que vemos en estos episodios u otros contenidos. Así que si todavía no estás ahí, si todavía no has entrado, te animo a que vayas, a que entres porque te aseguro que va a merecer la pena. Bien, al final, una de las primeras claves que debemos entender de Steve Jobs es crea expectación como si anunciaras el último truco de magia. Y es que cuando Steve Jobs hablaba de algo nuevo, la gente literalmente se arrastraba, peleaba, luchaba para saber de qué iba. Y no te contaba ese rollo de que hay un producto revolucionario que va a cambiar la vida, bla, bla, bla. No, te dejaba con la miel en los labios, utilizaba metáforas visuales, te hacía que lo quisieras antes de que lo presentara, creaba expectativa antes del anuncio, de tal manera que cuando llegara el momento, la gente ya estuviera salivando, ya se hubieran recorrido ríos y ríos de tinta acerca de qué podría ser. Y creo que esto es muy potente. Si antes de presentar cualquier propuesta has creado la expectativa suficiente para que la gente quiera saber, para que la gente necesite saber, los tienes comiendo de la palma de tu mano. Así que dale una oportunidad a esto. Clave número 2, simplifica. Seguramente a Steve Jobs no le habrás visto nunca hablar de la última tecnología o el último algoritmo o la última innovación. No. Lo que hacía era sencillo, bonito y acababa reduciendo todo a una frase, que ahora que lo pienso, sencillo era el resultado, pero el proceso era muy complejo. Siempre me hizo gracia o me encantó el famoso copy de 1000 canciones en tu bolsillo para presentarse el iPod, que era una auténtica revolución en el mundo de la música. O como cuando lanzó el MacBook Air, lo metió dentro de una funda para folios para darse cuenta que cualquier persona viera que era un producto tremendamente fino. Y es que al final, a la hora de vender, creo que debemos de tener muy claros que ese tipo de mensajes posicionan nuestra idea en la mente y hacen mucho más fácil recordarlo. No solo a la hora de que nos compren, sino que cuando Pepito o Menganito nos recomienden, tengan muy claro qué quieren recomendar. Porque ¿de qué crees que hablaban cuando recomendaban el iPod? Cuando alguien decía, he visto este producto, ¿de los materiales y las calidades o que le cabían 1000 canciones? ¿Qué crees que decían cuando hablaban del MacBook Air? Que era tan fino que lo podían llevar en la mochila a trabajar o a la universidad sin que notaran absolutamente nada en contra de los mamotretos que había hasta el momento. Tú controlas el mensaje, tú eres el capitán del discurso de tu marca, así que siembra lo que quieres que recuerdan y lo que quieras que comparten. Eso sí, para hacer esto tienes que centrarte en una única característica y convertirlo en la bandera pirata que dices, porque si no, la gente se va a liar. También es importante que hagas a la gente sentirse en la cima del mundo. Como te decía, Steve Jobs no te vendía ni ordenadores, ni teléfonos, ni nada. Te vendía unas herramientas que te daban la posibilidad de explayarte, de evolucionar, de seguir yendo un pasito más allá. Eran las herramientas que necesitabas para sacar todo tu potencial. Y, por ejemplo, hicieron muchas campañas donde decían, no sé quién hubiera usado un iPad, no sé cuánto hubiera usado un Mac, para darse cuenta de que esas personas que históricamente son nuestros referentes les hubieran elegido para vestirse con su autoridad, para rogarse con su trayectoria. Y esto es tremendamente potente. Así que deja muy claro a la persona que te puede comprar por qué lo puede hacer y cómo lo va a hacer. Y el último punto, y creo que es algo esencial y que muchas veces no es tan fácil, es cree en lo que vendes. Steve Jobs nunca dudó que lo que vendía era el mejor producto en su campo. Cuando algo no le convencía, simplemente no lo lanzaba, no se andaba con chiquitas. O lo hacía o no lo hacía. Punto pelota. Y creo que esto es algo muy potente que todos debemos de tener en el coco. Lanza siempre solo aquello en lo que crees, en lo que confías, en lo que puedes poner la mano en el fuego, porque si no, no va a merecer la pena.
Espero que te haya gustado este pequeño episodio del podcast y este pequeño camino por uno de los grandes persuasores históricos, un referente y una de las personas que más ha impactado en el mundo en el que vivimos hoy en día. Así que nada, si te ha gustado, me gusta, suscríbete, compártelo y tú y yo nos escuchamos en el próximo episodio aquí en Copymelo, en el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio o el de tus clientes con textos que vendan. Chao. Ay, qué rico. Hay muchas personas a las que he admirado a lo largo de los años como profesionales. Hay muchísimas personas que me han vuelto locos con su comunicación y su manera de hacer las cosas. Pero entre todas ellas, probablemente Steve Jobs sea una referencia, un icono, alguien en quien me he fijado. Es cierto que conforme pasan los años, igual voy teniendo otras personas que me apasionan, pero tengo muy claro que Steve Jobs es una de esas claras referencias, una de esas claras personas que hizo un trabajo tan potente, tan mágico, tan diferente, del que todo podemos aprender una barbaridad a la hora de persuadir. Pues seguramente un CEO puede aprender un montón, pero en lo que se refiere a nosotros, que vendemos, que persuadimos, que somos copies, pues todavía más. Sobre todo porque él sabía cómo hacer que la gente quisiera comprar, quisiera casi pelearse por ser los primeros con cada uno de los nuevos productos que lanzaba. Y créeme, pocas personas han logrado eso en el mundo. Así que, si te parece, vamos a ver cuáles son algunas de las claves que utilizaba y entender cómo las podemos utilizar nosotros en nuestros próximos textos para vender. Pero antes de empezar, ya sabes que puedes ir ahora mismo a las notas del programa y apuntarte completamente gratis a una lista de correo donde cada día te envío un consejo de ventas, una reflexión, una expansión de lo que vemos en estos episodios u otros contenidos. Así que si todavía no estás ahí, si todavía no has entrado, te animo a que vayas, a que entres porque te aseguro que va a merecer la pena. Bien, al final, una de las primeras claves que debemos entender de Steve Jobs es crea expectación como si anunciaras el último truco de magia. Y es que cuando Steve Jobs hablaba de algo nuevo, la gente literalmente se arrastraba, peleaba, luchaba para saber de qué iba. Y no te contaba ese rollo de que hay un producto revolucionario que va a cambiar la vida, bla, bla, bla. No, te dejaba con la miel en los labios, utilizaba metáforas visuales, te hacía que lo quisieras antes de que lo presentara, creaba expectativa antes del anuncio, de tal manera que cuando llegara el momento, la gente ya estuviera salivando, ya se hubieran recorrido ríos y ríos de tinta acerca de qué podría ser. Y creo que esto es muy potente. Si antes de presentar cualquier propuesta has creado la expectativa suficiente para que la gente quiera saber, para que la gente necesite saber, los tienes comiendo de la palma de tu mano. Así que dale una oportunidad a esto. Clave número 2, simplifica. Seguramente a Steve Jobs no le habrás visto nunca hablar de la última tecnología o el último algoritmo o la última innovación. No. Lo que hacía era sencillo, bonito y acababa reduciendo todo a una frase, que ahora que lo pienso, sencillo era el resultado, pero el proceso era muy complejo. Siempre me hizo gracia o me encantó el famoso copy de 1000 canciones en tu bolsillo para presentarse el iPod, que era una auténtica revolución en el mundo de la música, o como cuando lanzó el MacBook Air, lo metió dentro de una funda para folios para darse cuenta que cualquier persona viera que era un producto tremendamente fino. Y es que al final, a la hora de vender, creo que debemos de tener muy claros que ese tipo de mensajes posiciona nuestra idea en la mente y hacen mucho más fácil recordarlo. No solo a la hora de que nos compren, sino que cuando Pepito o Menganito nos recomienden, tengan muy claro qué quieren recomendar. Porque ¿de qué crees que hablaban cuando recomendaban el iPod? Cuando alguien decía, he visto este producto, ¿de los materiales y las calidades o que le cabían 1000 canciones? ¿Qué crees que decían cuando hablaban del MacBook Air? Que era tan fino que lo podían llevar en la mochila a trabajar o a la universidad sin que notaran absolutamente nada en contra de los mamotretos que había hasta el momento. Tú controlas el mensaje, tú eres el capitán del discurso de tu marca, así que siembra lo que quieres que recuerdan y lo que quieras que comparten. Eso sí, para hacer esto tienes que centrarte en una única característica y convertirlo en la bandera pirata que dices, porque si no, la gente se va a liar. También es importante que hagas a la gente sentirse en la cima del mundo. Como te decía, Steve Jobs no te vendía ni ordenadores, ni teléfonos, ni nada. Te vendía unas herramientas que te daban la posibilidad de explayarte, de evolucionar, de seguir yendo un pasito más allá. Eran las herramientas que necesitabas para sacar todo tu potencial. Y, por ejemplo, hicieron muchas campañas donde decían, no sé quién hubiera usado un iPad, no sé cuánto hubiera usado un Mac, para darse cuenta de que esas personas que históricamente son nuestros referentes les hubieran elegido para
vestirse con su autoridad, para arrogarse con su trayectoria. Y esto es tremendamente potente. Así que deja muy claro a la persona que te puede comprar por qué lo puede hacer y cómo lo va a hacer. Y el último punto, y creo que es algo esencial y que muchas veces no es tan fácil, es cree en lo que vendes. Steve Jobs nunca dudó que lo que vendía era el mejor producto en su campo. Cuando algo no le convencía, simplemente no lo lanzaba, no se andaba con chiquitas. O lo hacía o no lo hacía. Punto pelota. Y creo que esto es algo muy potente que todos debemos de tener en el coco. Lanza siempre solo aquello en lo que crees, en lo que confías, en lo que puedes poner la mano en el fuego, porque si no, no va a merecer la pena. Espero que te haya gustado este pequeño episodio del podcast y este pequeño camino por uno de los grandes persuasores históricos, un referente y una de las personas que más ha impactado en el mundo en el que vivimos hoy en día. Así que nada, si te ha gustado, me gusta, suscríbete, compártelo y tú y yo nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en Copymelo, en el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio o el de tus clientes con textos que vendan. ¡Chao!